todos, bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Muy buenos días, Pau. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy quiero que empecemos recordando que es 7 de octubre y que se cumple ya oficialmente un año de genocidio descarnado contra el pueblo palestino. Un año durante el cual más de 41.000 personas han sido asesinadas, a las que se suman otras más de 2.000 en el Líbano durante las últimas semanas. Y me diréis, pues bueno, que qué narices tiene que ver todo esto con esta sección que se supone que es sobre moda y sobre cosas bonitas, ¿no? Bueno, me imagino que si lo planteas es porque algo tiene que ver. Pues mira, la verdad es que le he estado dando muchas vueltas a cómo abordar la sección de cara a una fecha como esta, porque me parecía que sí o sí, y aunque a priori parezca que no viene a cuento, había que hablar de este tema. Al principio pensé que podríamos hacer un repaso sobre cómo Israel ha utilizado determinados elementos estéticos a lo largo de este año. Muchos ya los utilizaba desde antes para tratar de proyectar esa imagen de país moderno, progre, democrático y civilizado frente a una Palestina a la que nos han querido vender como territorio y población bestializadas, ¿no? Como esa otredad oscura que es pues como una nueva batalla también en lo cultural que nos están intentando representar en ella pues, los territorios y las personas árabes y musulmanas bestializadas. Un poco en la línea de lo que hemos hablado muchas veces aquí, de por qué a Israel le interesaba tanto, por ejemplo, participar en Eurovisión. Justo, el caso de Eurovisión es muy buen ejemplo de esto, con aquella candidata Eden Golan, tipo chica joven, de belleza canónica, de piel muy blanca, con mechas rosas en el pelo, larguísimo así que lo llevaba suelto, con un vestido que dejaba el cuerpo al descubierto, como en contraste con esa idea que nos quieren vender de que los palestinos en concreto y los árabes y las personas del entorno en general, pues es legítimo combatirlos sin escrúpulos, como si no fueran seres humanos, porque pareciera que nos quisieran meter a todas las mujeres en un burka. Recordad cómo se instrumentalizó, por ejemplo, la violencia sexual hace ahora un año para justificar el genocidio, diciendo que jamás eran los que violaban a chicas alemanas de características físicas análogas a las de Eden Golan. Lo mismo que con los derechos LGTBIQ+, ¿no? Sí, de hecho, también está el otro caso que fue súper sonado de propaganda israelí pre-7 de octubre, gracias a Eurovisión, que fue el de Neta, que ganó el festival en 2018 y ese mismo año vino a Madrid a actuar durante el orgullo LGTBIQ+, y ella pues también representaba estéticamente esa progresía europeísta yanqui que Israel quería proyectar para dar la sensación de que son casi un país europeo, ¿no? De los nuestros, en sus estrategias de construcción de imaginarios geopolíticos. Neta era gorda, pero enseñaba el cuerpo, llevaba colores muy cantosos para hacerse ver como muy empower, rollito antigordofobia, cantaba una canción que decía que como mujer no iba a ser el juguete de nadie, como rollito feminista, llevaba mechas rosas, era aliada del LGTBIQ+ suprema, etcétera, etcétera, etcétera. De esto se me ocurren muchísimos ejemplos aquí en el tablero, de hecho lo hemos hablado más de una vez, los vídeos de Israel LGTBIQ friendly de TikTok también. Claro, es que hay un montón de ejemplos de esto y está guay que insistamos en recordarlos porque esto es parte pura y dura de la propaganda sionista que compra Europa día sí y día también. Pero es verdad que luego pensándolo yo hoy quería poner otra perspectiva también sobre la mesa porque al final me da un poco la sensación de que durante este tiempo hemos hablado muchísimo sobre el agresor, que es Israel, que además es el que tiene el altavoz y la capacidad de proyección de esa propaganda, ¿no? Pero solemos tener muy poco la oportunidad de hablar de Palestina y del pueblo palestino desde una reivindicación de su agencia. A ver, explícate, Pau. Pues mira, al ser un genocidio televisado que hemos estado presenciando en directo durante este año, pues día sí, día también, y al haber sido durante tantas décadas antes el pueblo palestino colonizado, silenciado, negado absolutamente, casi como si no existiera, para precisamente poderlo hacer desaparecer, se ha pintado un paisaje en el que parece que los palestinos y las palestinas no tuvieran vida e historia propia antes de ser asesinados, ¿no? Como si hubiesen pasado de no existir a existir para narrar únicamente sus muertes. Y entonces pensé que quizá hablar de la moda palestina era una buena manera de rendir homenaje, reivindicar justamente todo lo contrario, sus vidas, su historia, su creatividad, sus símbolos, su cultura y su arte, porque a través de su moda, que para mí es la forma de arte más cotidiana que existe, todas nos vestimos todos los días al final, es como mejor se conoce la belleza más mundana y humanizada del día a día y de la vida de los pueblos. Pues mira que tienes razón, la verdad. Yo desconozco bastante el tema de la moda palestina. Obviamente la cofilla, como ven, sí que hace una década la capitalizó. De hecho, hasta Inditex, aunque no han conseguido vaciarla de significado por lo que parece. Pero creo que no sabría nombrar un diseñador o diseñadora palestina, por ejemplo. Yo tampoco tenía mucha idea, la verdad. Así que me he puesto a investigar un poquillo estos días y he dado con algunas cosas que me han parecido muy bonitas. Como comentabas, aquí en España, quizá el símbolo estético, la prenda que más se nos viene a la cabeza cuando hablamos de moda palestina, es la kufilla, ese pañuelo bufanda blanco con estampaciones negras que solemos ver en las manifestaciones. Su fábrica oficial es la fábrica Hirbawi, situada en la localidad cisjordana de Hebrón. Hoy en día es la única que queda en Palestina
y fue fundada en 1961 por Yasser Kirbawi, que falleció en 2018. Allí se tejen las cofillas originales y sus bordados, que se llaman flores, se bordan a mano con una técnica ancestral de punto de cruz y luego se les cosen las borlas. Tienen página web, por lo que estamos viendo en pantalla, me parece. Sí, por si queréis investigar un poco más es cufilla.org y ahí pues te explican un poco cuál es la carga simbólica y la importancia de esta prenda, ¿no? Que tradicionalmente la llevaban los agricultores sobre la cabeza o los hombros, que en los años 30 del siglo XX se convirtió en un uniforme de los rebeldes de la resistencia palestina contra la ocupación del Imperio Británico y que luego cuentan con la ocupación israelí se ha ido convirtiendo en un símbolo de lucha y libertad que en muchos países, como en España, la utilizamos para mostrar nuestra solidaridad con Palestina. ¿Y no solo tejen la típica blanca y negra que solemos ver? Pues no, hacen un montón de modelos que son preciosos y todos tienen un simbolismo específico. Las hay, por ejemplo, con el bordado en negro, rojo y verde, los colores de su bandera. Tienen otra que es el bordado en naranja y verde como símbolo de hermandad anticolonialista con Irlanda. Otra simboliza la hermandad entre judíos, cristianos y musulmanes. Otras, a través de los colores, representan la comida típica palestina. Una con borlas rojas es en honor a la comida picante, por ejemplo. En fin, todas se hacen con un sentido y todas cuentan una historia. La verdad es que son una preciosidad. Sí que lo son. Pero bueno, otra de las cosas que he podido mirar es justamente algún que otro diseñador y diseñadora palestinos actuales. Hay muchísimos diseñadores y diseñadoras que en sus creaciones integran elementos simbólicos relacionados con la reivindicación de su cultura como símbolo de resistencia también. Al final, vivir bajo un régimen de colonización es algo que lo cruza absolutamente todo y eso en la moda se refleja muchísimo. Y es el caso de Heit Hijazi, un diseñador palestino refugiado desde pequeño en Jordania y que luego estudió moda en Londres. Sus diseños, para empezar, desmontan todos esos relatos que no paramos de oír sobre que los palestinos son todos LGTBI-fóbicos y que Europa y Estados Unidos sí que son súper LGTBI-friendly, como decíamos antes, porque los diseños de este diseñador son súper andróginos y tiene un rollo así como futurista muy guay, con detalles muy personales e identificativos, como los hombros hiperpuntiagudos en las chaquetas, que es una manera, ¿no?, de mirar también con esperanza hacia otros futuros posibles, porque Palestina puede tener futuro, no lo olvidemos, solo hace falta voluntad política para ello. La verdad es que viendo esto son una pasada, ¿eh? Sí, es una pasada y además lo aúna con la tradición. En la revista de Medio Oriente, Sabar Flair declaraba que una de sus inspiraciones había sido el hecho de que el barrio donde vivía su abuela en Jerusalén Este atravesaba un infierno, literalmente, y que quiso utilizar la simbología palestina de sus antepasados como mensaje, ¿no? Por ejemplo, la llave del Hebrón, que se refiere a las casas perdidas en la Nakba, a las que los y las palestinas anhelan volver. Y lo hace utilizando el tatrez, que es una cosa muy guay. ¿Pero qué es el tatrez? Pues es un tipo de bordado palestino que tiene más de 3.000 años de historia, que en 2021 la UNESCO lo declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad. Tradicionalmente lo realizaban las mujeres y se lo transmitían de generación en generación, y los colores y las formas de cada patrón sirven para identificar pues, la familia que los hace, la región de origen de esa familia y tal. Y ha sido un elemento muy importante frente a la diáspora y los desplazamientos provocados por el colonialismo. Hoy en día es bastante común verlo integrado en diseños de diseñadores y diseñadoras jóvenes, y otra de hecho que lo utiliza muchísimo es Natalie Tahan, a la cual quiero mencionar, por cierto, porque en su página de Instagram tiene una publicación compartida con otra artista, Maya Jamal Hamdan, que aquí tengo que citar esa publicación. O sea que aquí se mezcla todo el tema de la moda, la decolonización y la perspectiva de género. Dale, ¿qué dice el post? Pues mira, en ese post dice: la descolonización no se trata solo de la tierra, también se trata de nuestros pensamientos, los productos que compramos, la música que escuchamos, el contenido que consumimos. Este año me di cuenta de que estaba pasando más tiempo pensando y hablando el idioma del colonizador que el mío, asumiendo su contenido, haciendo de sus hechos mis hechos, de su terminología mi terminología, de su color del año mi color del año. Así que en lugar de aceptar ciegamente el color del año 2024 de Pantone, como he hecho año tras año, o criticar su elección descaradamente ridícula, es un tono melocotón, un tono que combina perfectamente, dice, con el tono de piel blanca en un año en el que la supremacía blanca está documentada en su forma más violenta, he decidido seleccionar mi propio color del año, uno que refleje el año que hemos presenciado y que conecte nuestro pasado, presente y futuro, el morado palestino. Elegí este color, dice, porque Canaán era conocida como la tierra del púrpura. Los tejidos de los cananeos se teñían con el color púrpura extraído de las ostras que abundaban en sus costas. Este color tradicional sigue vivo en el zoeb púrpura, uno de los colores más tradicionales hasta la fecha, que nos mantiene conectados con nuestra herencia antigua. También es el color que me atrajo de los modernos diseños de tatrez de Natalie Hanan.
Brutal y muy bien explicado cuál es el poder incluso geopolítico de los colores con que nos dicen que debemos vestirnos. Gracias, Pau, esto ha sido muy interesante. Otro día hacemos una segunda parte porque hay muchísimas cosas muy interesantes para hablar de este tema, ¿no? Que se nos han quedado, otros nombres de diseñadores y diseñadoras, otros colores como el naranja de las naranjas de Jaffa y otros elementos preciosos se nos han quedado en el tintero, pero bueno, para la próxima.